Hola, soy Víctor, tengo 19 años. Soy aquel nieto de aquellos abuelos extremeños y melillenses, aquel hijo de aquellos padres catalanes y castellano parlante en mi casa. Me he molestado de hacer un segundo discurso al gobierno español para que le demuestre a su pueblo de que los catalanes independentistas no estamos adoctrinados, no somos ni nazis ni defendemos ideas ilógicas porque nos lo hayan inculcado. Hacéis creer a vuestro pueblo y aparte del nuestro de que la independencia es un túnel sin salida. Hacéis creer que los catalanes odiamos a España, odiamos su cultura, su lengua, que se prohíbe hablar el castellano en las aulas catalanas, cuando hasta 4 de las 8 asignaturas que se me impartieron en la ESO se me impartieron en castellano. No repugnéis tanto el catalán, miremos el lado positivo. Los niños catalanes hablan el doble de idiomas que el presidente del gobierno. Hacer creer a la población de que los catalanes odiamos a España es mentir, y mentir no es sano para un Estado democrático. Estimado gobierno, ¿os habéis planteado por qué más de 1.800.000 personas votaron a favor de la independencia? ¿Realmente creéis que el gobierno catalán ha adoctrinado a miles de personas para que Cataluña sea un Estado? ¿O realmente sabéis la verdad y queréis ocultarla para que todo un pueblo con un sentimiento no alcance su objetivo? Muchos españoles residentes en Cataluña votaron a favor de la independencia. Díganme, ¿esto es fruto del adoctrinamiento o de la intolerancia, señores? Quizás deberíamos demostrar la realidad, una realidad que no todos saben. Cataluña es la comunidad autónoma que más economía aporta al Estado español, con hasta un 22% del PIB nacional, pero sorprendentemente los estudiantes catalanes reciben solo un 5% de todas las becas del Estado, mientras que los estudiantes madrileños reciben un 58%. Me sorprende saber que el Ministerio de Cultura haga un gasto anual por cada español de 47 euros y por cada catalán de tan solo 5 euros. Me sorprende que el Ministerio de Fomento, 1 de cada 3 años, no invierta nada de nada en Cataluña. Es sorprendente que por 12,7 millones que se invierten en medio ambiente en el aeropuerto del Prat, se invierten 300 en el de Barajas. Es sorprendente que haya gente que no sea independentista, sabiendo que hay un premio Nobel de Economía Aplicada que dice y sostiene que si Cataluña fuera un Estado sería hasta 7 veces más rica en el peor de los casos. Es sorprendente cómo la renta por cápita de los catalanes aumentaría a 2.400 euros anuales. Es sorprendente cómo los catalanes circulan con un 40% de los trenes considerados obsoletos por el gobierno español y que en Madrid solo circula un 4% de estos. Es sorprendente que se hayan construido 20 kilómetros de carreteras en Cataluña y en Madrid se hayan construido 900 kilómetros en los mismos 20 años. Fue sorprendente también cuando el gobierno español invirtió 300 euros al AVE catalán, cuando invirtió 1.200 por el andaluz, 900 por el madrileño, 600 por el aragonés, 400 por el castellano-manchego. Me sorprende también saber que hay 16.000 millones de euros al año que van y no vuelven nunca a Cataluña. Siendo así, según las estadísticas mundiales, Cataluña, la región del mundo que más sufre por su propio gobierno. Estimado pueblo catalán, ¿ahora te das cuenta por qué el federalismo es inviable? A España le da igual perder Cataluña o no. Lo que no le da igual es perder ese porcentaje de esa economía. De aquí viene la prohibición al 9N, la demagogia de la famosa mayoría silenciosa, los obstáculos a la lengua catalana, las amenazas a la exclusión europea. Si no ceden a la independencia, al federalismo aún menos. Aportamos un 22% de este PIB nacional y recibimos un 12%. Habiendo comunidades autónomas que reciben hasta el doble de lo que aportan. Y luego encima el catalán es el tacaño, el catalán es el malo, el adoctrinado. Se acabó. Estamos perdiendo el tiempo negociando algo que es evidente. Votar en Cataluña en contra de la independencia es un acto de testarudez para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. La independencia no requiere el rechazo a nuestra nacionalidad. No puede ser que nos parezca más importante lo que ponga nuestro DNI a lo que pueda ser de nosotros. ¿Qué más da lo que ponga en tu DNI? Estamos perdiendo la oportunidad de crear un país mejor, con un futuro más próspero y con muchísima aceptación internacional. Y la vamos a desaprovechar porque tu sangre sea asturiana o cordobesa. En nuestras sangres hay glóbulos rojos y glóbulos blancos, no condiciones identitarias. Solo os voy a dar un consejo para la próxima vez que vayáis a votar. Votad por vuestro futuro y no por lo que seáis. Catalunya és un petit gegant. No l'encongim més. Visca Catalunya i visca la llibertat. Atentamente, el Estado.